Qué bueno que están con nosotros. Retomamos el tema del Evangelio. Ya hemos visto algunos capítulos, pero vamos a seguir meditando como si fueran mesas redondas, porque consideramos que aclarar el Evangelio y decirlo con la sencillez que es una de las prioridades. Así es que bienvenidos a estas mesas redondas del concepto del Evangelio. Bienvenido, Domingo, de nuevo. Sí, aquí estamos disfrutando, porque cuando uno está frente a la pantalla y se graban y se filman estos programas, uno sabe que va a haber un pueblo de Dios donde quiera que estén, porque va a estar en YouTube y se va a poner en Facebook y se va a filmar para otros lugares, van a ser bendecidos. Sí. Y por eso nos alegra que estemos hablando de lo más importante que hay en toda la Biblia, de Jesucristo. Exactamente. Y como Jesucristo es el Evangelio, y el Evangelio es Jesucristo, porque son las buenas noticias de gran gozo, De que ha nacido hoy un Salvador, ¿verdad? que es Cristo el Señor, le dijo el ángel Gabriel a los pastores de Belén, el día que nació Jesús. Entonces Pablo le escribe a las iglesias de Galacia. Sabemos que Pablo, más o menos de acuerdo a los que han hecho estas versiones, escribe la carta a los Gálatas en el año 54. En el 34 se cree que él consintió en la muerte de Esteban. Después, ya en el 49, está en el concilio de Jerusalén, Sí. como un convertido, como alguien que ya estaba en las filas del cristianismo. Y él escribe a los Gálatas en los primeros 5 versículos la posición que él tiene como apóstol de Dios. Le da gracia y paz a los bendecidos. Le sigue diciendo a ellos que tienen de parte de Dios el evangelio que él le está dando. Pero ya en el 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ahora miren, escuchen bien, han pasado 2000 años y Pablo vivo, que Dios lo llamó siendo un jovencito que había ido a perseguir a los cristianos con cartas y permiso del Sanedrín. Y Pablo comenzó y está predicando el Evangelio, después sale y predica en otros lugares. Y trae el Evangelio a estas zonas de ahí. Él había salido de Jerusalén y se fue a predicar al norte. Y fue allá, a lo que hoy llamamos esa zona ahí de Turquía, esas áreas por ahí, Sí. ese es Galacia, las Galacias. Asia Menor. Asia Menor. Y Pablo le predicó. Y ahora, cuando Pablo llega, se encuentra que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. 2000 años después. Sí. ¿Qué habrá pasado con el evangelio, mis hermanos pastores? Bueno, se tiene la misma confusión. Si no se tiene a un Redentor completo, como Pablo dijo, a Cristo y a este crucificado, si no es así, si Evangelio no lo escribimos con mayúscula, entonces ni hay Evangelio ni tenemos Redentor. O dice de otra manera, si no tenemos a un Redentor incondicional, no hay Redentor, porque entonces ¿cuál es el caso que vino un Redentor que se puso al juicio por nosotros, que murió por nosotros hace 2000 años? Y que no nomás eso, sino que hace 2000 años que se puso en la cruz, pero vino con un cumplimiento de algo que ya estaba preestablecido en la mente de Dios, que es, dice Efesios capítulo 1, que estaba predestinado ya estaba escrito, a Dios no le salen los bollos quemados. Entonces, pero lo que sucedió fue esto: Dios les ofrece a un Redentor completo, y ellos, y los judíos, o el pueblo judío, no lo acepta. Por eso dice en Isaías, ya estoy cansado de sus gritos, quiero que vayan al Redentor, como quien dice. Y les muestra el Redentor, y en el capítulo 53 está el Redentor, pero entonces, al ponerlo condicional, al poner un juicio dijéramos, al redimido, entonces ya no hay Redentor. Porque si hay Redentor, él cumplió con el juicio, está en Isaías 53 muy claro. Pero el pueblo lo asimiló, lo aceptó como Redentor. Cuando vino en persona, lo aceptó como Redentor hace 2000 años. Dice la Biblia que los suyos vienen, los suyos que no lo conocieron. Pero tú dices algo muy interesante. ¿Será que hoy volvemos a creer que les ha nacido hoy, en este momento, un Salvador? O sea, alguien que ya salvó de los pecados. Mira, es lo que hemos hablado y de vez en cuando lo vamos a repetir.
si el Evangelio no fuera un misterio, ¿cuántas denominaciones cristianas existirían? Una sola, porque no era misterio. Pero porque es misterio, hay muchas denominaciones. Eso quiere decir que hay evangelios por cada denominación diferente al otro evangelio. Pero dice Pablo que hay, en primer lugar fue un solo evangelio, ¿verdad? Correcto. Ahora, dice que el misterio, a ver, te lo voy a poner una pregunta a propósito, ¿no? ¿El evangelio permaneció oculto o dice que el evangelio ya fue revelado? O sea, que el misterio ya fue revelado. Fue revelado. Pero lo que ¿A pasa quién? a los gentiles, ¿Por medio de quién? por el apóstol Pablo. Por Pablo. Pero Entonces, si no pero- tenemos ese mensaje de Pablo, entonces nos causa problemas. Bueno, Entonces, ya lo hemos seguimos dicho. teniendo el misterio. Ya lo hemos dicho antes, pero siempre recapitular es bueno. Cuando Pablo le escribe a los Efesios, le dice, según el capítulo 20 de los Hechos, oye, yo les he dado todo el consejo de Dios porque Dios me dio esta gracia para hablarles a ustedes, pero la sangre de ustedes no va a caer sobre mí. Pero yo les advierto que ya está obrando en ustedes mismos, que de ustedes están saliendo aquellos que no van a perdonar el ganado. Y por 3 años y medio con lágrimas, de día y de noche, yo se los he aclarado. Cuando le escribe a los tesalonicenses, dice, miren, no piensen que Cristo va a venir. Cristo no va a venir. Primero viene la apostasía, que van a dejar la gracia, van a dejar la salvación, se va a manifestar el hombre de pecado. Cuando había dicho Juan en el Jordán, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Isaías, cuando el profeta Daniel había dicho casi 700 años antes, o 600 años, que vendría el Mesías a quitar el pecado y expiar la iniquidad. Dice, cuando Cristo llegó, él hizo la labor que Pablo le explica en el capítulo 5 de Gálatas, donde dice que cuando él viniera iba a lavar en el lavacro de la palabra y se presentó a la iglesia sin mancha y sin arruga. Pero entonces él dijo, miren, cuidado que ya viene quien va a corromper esto. Y entonces ahora está diciéndolo aquí, hace 2000 años, a una iglesia recién nacida, con el evangelio, que pronto, rapidito, alguien vino y les cambió la mente. Exacto. Porque la tendencia es esa, y saben lo que pasó también, y yo reconozco eso, ¿no? Los pergaminos por siglos costaban hasta 250 denarios, que es el jornal, un denario de un día, para conseguir un pergamino tal vez con una carta de Pablo. Y hasta que no se juntaron todas las 14 epístolas, no se supo todo el mensaje de Pablo. Por lo tanto, era muy fácil que alguien viniera diciendo, mira, esto es así, como Pablo le escribió a los Corintios, y dijo, miren, ustedes están aquí diciendo que la resurrección ya está hecha, otros dicen que la cosa es así y no es así. Al principio, entonces Pablo ahora está requiriendo, diciendo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Así que Dios llama por la gracia de Cristo, pero el evangelio diferente no tiene gracia, está desgraciado. Exactamente, así es. Si no se vive por gracia, se vive en desgracia. Oye, síguele, que voy a seguir. Por eso, si no se tiene redentor, no se tiene gracia. En el momento en que hay gracia, tuvo que haber sido dado por alguien. Y eso es lo que hizo Cristo y lo ejemplificó poniéndose en la cruz. Ahí nos enseñó ya lo que estaba vaticinado desde antes de la fundación del mundo. Y entonces Pablo lo pone de una manera muy fácil. Por lo tanto, ¿cómo contestarías a la pregunta? Lo estoy haciendo a propósito, ¿no? Como si así dijera Romanos 8. ¿Cómo contestarías a la pregunta de ¿qué puedo hacer con este cuerpo de perdición? Porque lo dice en el capítulo 7, al final. Entonces dice, ya no hay ninguna condenación a los que están unidos a Cristo Jesús. A ver, revertamos esa aseveración. Si hay condenación, entonces no estás unido a Cristo Jesús. No hay evangelio. Entonces no hay evangelio. Entonces, pues, Gloria. por medio de él, la ley del Espíritu de vida te ha librado de ese cuerpo de perdición. Es decir, de lo que tú crees que es el cuerpo de perdición, que es la ley del pecado y de la muerte. Entonces dice Pablo, en efecto, es decir, la ley, que es la que me acusa, no pudo liberarnos porque la naturaleza misma que está en mí y que se encarga del capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 de decir cuál era esa naturaleza, la condición semejante de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por los que creen, así dice. No dice que se sacrificio por el pecado.
Así fue como condenó Dios al pecado en la naturaleza humana. Quiere decir que si entonces yo en este momento creo que yo acepto a un redentor, quiere decir que entonces no existe redentor. No estoy predicando que ya existe un redentor que ya hirió esa naturaleza, que ya se puso en la cruz hace 2000 años. Entonces, ¿yo voy a condenar al pecado con mi actuación, con aceptarlo? No, no, dice, Él ya lo hizo para que se ofreció en sacrificio por el pecado hace 2000 años para que condenara el pecado. No lo va a condenar porque tú lo aceptes. Porque si tú apenas vas a aceptar ahorita redentor, quiere decir que no has tenido redentor. Entonces, ¿cuál es la razón por la que se puso en la cruz hace 2000 años? Dice aquí que a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que ya no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, y eso es dado por gracia. Entonces, si nosotros no aceptamos una gracia completa, no tenemos redentor, porque el tener redentor significa que tenemos una gracia completa. Por eso dijo Pablo, yo no quiero saber más que de Cristo y a este crucificado. Gloria a Dios. Entonces tenemos un evangelio como estuvo en Gálatas, otro evangelio, o un evangelio pervertido, porque el evangelio no pervertido es que ya se condenó el pecado en la naturaleza humana, cumpliendo a liberarnos de la naturaleza pecaminosa. ¿Cómo? Que le ha librado de la ley y el pecado cuando estamos unidos a Cristo Jesús por lo que hizo en la cruz. Y por eso Pablo, y miren, esta es la palabra de Dios, aquí la tengo, ok, dice Pablo, pero si aún, mire, dice, no que hay otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo hace 2000 años, y hoy en día hay cientos de denominaciones que cada uno en su trinchera defiende un evangelio diferente a la del otro. Quiere decir que yo creo que todavía sí el revolturito este que hay ahí de perversión del evangelio, porque dice, este es el verdadero, el otro dice, no, el mío es el verdadero, no, el tuyo es el falso. No. Y dice Pablo, pero si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. O sea, si hay un ángel que dice, mira, esto es un evangelio diferente, es un maldito. Si hay alguien que viene diciendo, mira, este evangelio es diferente al que Pablo predicó, entonces es un maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que os habéis recibido, sea maldito. Y entonces dice el versículo 11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues ni yo lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Amén. Así que Pablo está ahora identificándose, Pablo está identificando el evangelio, está identificando que fue Dios mismo, no fue ningún hombre, fue Jesucristo, ya entronizado, porque Pablo dice, Jesús de Nazaret, era el que estaba aquí en la tierra cumpliendo y haciendo. Pero entonces cuando Cristo resucita dice, somos del resucitado. Dice, ahora lo recibí del resucitado. Amén. Del Dios entronizado, aquel que dejó el trono, se hizo hombre, se humilló, hasta la obediente, hasta la muerte de cruz. Y cuando subió, se sentó en el trono otra vez. Imagínate, ahora lo está recibiendo. No, los apóstoles estaban oyendo a Jesús de Nazaret, yendo por aquí, sanando enfermos, enseñando, predicando. Eso fue lo que vieron ellos, pero Pablo no lo vio así. No. Pablo lo vio en el trono ya. Por eso digo, fíjate, si tenemos Redentor, tenemos que encontrarlo. Dios envió a su propio Hijo. ¿A quién es ese? Ese es el Redentor, ¿no es? Es el Cristo, ese es el Logos. En condición semejante a nuestra condición de pecados, inclusive es todo lo que se encarga de enseñar el Evangelio de Juan. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana. Entonces quiere decir que el pecado no lo condenó por la ley. Al condenar el pecado no lo hizo que nosotros dejáramos el pecado por moralidad o por aceptarlo. No, dice.
envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Y la pregunta es, ¿ya se ofreció el sacrificio por el pecado? Hace 2000 años. Así condenó entonces Dios al pecado en la naturaleza humana. Entonces, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros. Entonces, si nosotros pensamos que estamos todavía en pecado, en juicio, porque no cumplimos una tal ley, entonces no tenemos redentor. Porque las justas demandas de la ley se cumplieron en nosotros con lo que hizo Cristo. ¿Por qué dice? ¿Por qué? Porque ya no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Ahora, si nosotros vivimos en el Espíritu, dice, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús y viven ahora una vida espiritual. Lo cual quiere decir que entonces Él nos da también una forma de cumplir la moralidad, una forma de continuar nuestra vida adelante. Pero dice, ahora, los que viven conforme a entender y a creer que viven en una naturaleza pecaminosa, siguen fijando su mente en los deseos de tal naturaleza, porque no creen que esté solucionado el problema del pecado. En cambio, los que ya viven creyendo que ya está solucionado el problema del pecado, porque viven en el Espíritu, fijen lógicamente en dónde están. Si estás tratando de que la ley sea la que te cumpla, o todas las tradiciones o lo que sea, entonces vas a seguir con esa mentalidad. Pero si tú ya crees que ya se efectuó, y el Mesías ya trabajó, ya está ya hay buenas noticias, ¿verdad? Ahora el que te hace cargo es el Redentor. Entonces, la mentalidad pecaminosa es muerte. Sigues ahí, sigues como si estuvieras en muerte. Mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu, es lo que tú dijiste. Tienes el Evangelio, por lo tanto hay vida y hay paz. Entonces, si sigues en la mentalidad, dice aquí, versículo 7 del capítulo 8, si sigues en esa mentalidad creyendo que tú ya sigues en tu cuerpo pecaminoso, y que tienes que someterte a la ley, no es cierto, no te sometas a la ley de Dios, ni eres capaz de hacerlo, porque si vives según la naturaleza pecaminosa, simplemente dice, no agradas a Dios. Parecido a lo que dice aquí, estás en anatema. Sin embargo, ustedes ya no viven según la naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? ¿Por qué no vivo según la naturaleza pecaminosa? ¿Porque ya hice algo? No, dice, sino con el Espíritu del Espíritu, porque el Espíritu es el que vive en ustedes. Porque si tú crees que no tienes el Espíritu, entonces no serías de Cristo. Pero si Cristo está en ti, en nosotros, ahora el cuerpo está muerto ya por causa del pecado. Pero el Espíritu que está en ustedes vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Jesús entre los muertos, a Cristo entre los muertos, también da vida a tu cuerpo mortal por medio del Espíritu que vive en ustedes. Pablo se tomó el tiempo y todo lo que quiso hacer en el capítulo 1 hasta el capítulo aquí 8, en tratar de ver esto. ¿Cuál era el sentido verdadero del Evangelio? Entonces, pero si nosotros seguimos creyendo que tenemos que contrarrestarlo con la ley, o sea, con el juicio del pecado, estás en pecado, no estás en pecado, con la moralidad, no quiere decir que Dios no queramos y que vivamos en pecado o que vivamos en la inmoralidad. Pero no lo vamos a hacer por debido a nuestra naturaleza. Si seguimos así, dicen, no agradamos a Dios. Pero si tú te montas en el carro nuevo, en el carro del Espíritu, ¿verdad? Y tomas en cuenta que Dios te dio a su Espíritu por lo que Él hizo en la cruz, entonces vives conforme al Espíritu que ya vive en ti. Tienes carro nuevo. No le pongas al carro nuevo las cosas viejas. O trates de coger el carro viejo poniéndole las cosas nuevas del carro nuevo, las cosas nuevas al viejo del carro nuevo. No, dice, no pongas vino viejo en odres nuevos. Eso lo dijo Jesús y está muy claro aquí en el apóstol Pablo. Nuestra naturaleza pecaminosa tiende a un lado. Y si tú dices que te vas con la ley o con las normas, con todo eso, lo único que haces es darle fuego a esa naturaleza pecaminosa. Pero tú haces un alto y vas al Cristo que fue por ti. Si tienes Redentor, entonces vives en el Espíritu. Entonces vives ahora conforme al Espíritu. Ahí es donde está la lucha. Y yo creo que aquí en Gálatas se lo quiso explicar a Pedro, y aquí se nos quiere explicar a todos, ¿verdad? Principalmente a los gentiles. Pero la pregunta es, ¿le estamos haciendo caso? Mira, ¿O vivimos entre dos evangelios? Pablo le escribe a Timoteo y dice, mira, yo soy el apóstol, el predicador y el maestro de los gentiles. Yo soy. Entonces Pablo es un maestro, un pedagogo, ¿no? Uno que enseña, que al enseñar lo hace trazándolo, como dice él, bien, ¿no?
la palabra hay que trazarla bien. Entonces Pablo sabía eslabonar los pensamientos para entenderlo, pero en misterio, o sea que tiene que estudiarlo como el rompecabezas cuando lo armas. Hasta que no lo arma no lo ve bien. Entonces Pablo, cuando le escribe a los romanos, como él estaba diciendo, él dice en el versículo 14 del capítulo 7, la ley es espiritual, yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Ahora fíjate, él como maestro va a explicar esto para después entrar en el 8. Dice, mira, yo soy un carnal, vendido a sujeción de pecado. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que tengo aquí una ley de pecado y muerte. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que esa ley me lleva a cautivo. Yo puedo querer cumplirla. No puedo. Pero no puedo. La carne no puede. La carne no puede. Pero después al final cuando él dice, bueno, y ahora, ¿cómo yo puedo ser libre de esta carne muerta por el pecado? ¿Cómo yo puedo ser libre de esa ley que me tiene a mí Sujeto, dice. me tiene a mí condenado? A muerte. Le dice, le doy gracias a Dios que por Jesucristo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me libró de la ley del pecado y de la muerte. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo, no andan conforme a la carne. Ahora, conforme a la carne, no es que si fumo, que si tomo alcohol, que si vuelvo, no. La carne es conforme a lo que estás cumpliendo con la ley, que era imposible por medio de la ley, porque ella no podía ayudarte a hacer nada, más bien te condenaba. Pero cuando llega Jesús y Él entonces te libera de esa condenación, que es la eternidad en perdición, y te liberó, aunque la ley de pecado y muerte sigue aquí, porque aquí uno no es semilla, ¿verdad? No es un Elías ni es un Moisés, al menos... No. ¿Me entiendes? De todas maneras, todos dicen, no, son pecaron, porque no es justo ni un uno. Correcto. Entonces ahora, cuando Pablo está hablando de que hemos recibido un espíritu de adopción con el cual clamamos Abba Padre, no olvidemos que la ley escrita en piedra era para trabajar con la carne caída. Exacto. Y la carne caída nunca pudo cumplirla. Aunque decía, lo haremos, nunca lo hicieron. Y por eso hubieron cautiverios tremendos contra el pueblo, llevados a Babilonia, y después acabaron con eso, le destruyeron el templo, fueron perseguidos miles de años. Entonces, no se pudo. Pero cuando uno entiende que ahora es un espiritual, un nacido de nuevo, ahora la ley escrita en piedra no puede trabajar contra todo espíritu. No, mira, Domingo, ¿sí o no? Bueno, ahí te va. Vamos a preguntarle a Pedro otra vez, a Pablo otra vez. ¿Cómo puedo dejar esos malos hábitos del cuerpo? ¿Cómo podría vivir? Imagínate. Entonces, por lo tanto, hermanos, tenemos una obligación, no la de vivir conforme naturaleza pecaminosa. Porque si sigues viviendo con la naturaleza que te apunta a la ley, vas a morir. Pero si por medio del Espíritu das muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirás. Quiere decir que la ley dice no puede hacer nada, solamente te condena y mata. Pero ¿qué queremos hacer? Con la ley, con la moralidad, tratar de solucionar el problema al hombre. No nomás el problema de la salvación, sino tener el problema de la conducta. Porque todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Y usted no recibirá un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, papito. Le quisiera volver a preguntar a Pablo lo que tú también estás diciéndole aquí. Aquí está la respuesta, y tú también lo llevaste muy bien, porque volviste a citar, pues por medio, no hay ninguna condenación. ¿Por qué? Por los que están unidos a Cristo Jesús. Porque por la ley del Espíritu, no por la ley de la carne. La ley de la carne te condena y te mata. Exactamente. Dice, no puede hacer nada, dice. Entonces, creemos que hay suficiente forma de poder entender el Evangelio, que no nomás te ayuda y te responde a la salvación, sino también a los malos hábitos del cuerpo, inclusive. Wow, alabado sea el nombre de Dios. Vamos a seguir, pero vamos a traérselos poco a poquito para poder concientizar cómo estamos aplicando el Evangelio. Y para poderlo aplicar y entenderlo, pues hay que saber cómo se definió. Y a mí me gusta mucho una cosa, amigo, y a mí tú me lo has permitido, siempre que hemos estado estudiando juntos, qué es y qué no es. Y cuando hemos escrito juntos, yo creo que nos tomamos esa tarea, ¿verdad? Cómo sí son las cosas, y también tratamos de describir cómo no son. Así que le hemos dicho,
qué es el Evangelio y les tratamos de dar a entender que no es el Evangelio, ¿verdad? Amén. Pues vamos a seguir. Domingo, quisieras despedir el programa, este capítulo. Bueno, pues vamos para la siguiente. Esta fue una plataforma para después seguir edificando sobre ella, como dijo Pablo. Yo puse fundamento cuál es Cristo, ahora mira ve tú cómo sobreedifica. Sí. Vamos a seguir poniendo, como dice Pablo, mira, mejor que tú pongas lo que el fuego no consume, que son las piedras preciosas, el Sí. oro, la plata, pero que se pone, si tú pones madera, heno, lo que es consumible, el fuego lo quema. Sí. Nosotros queremos poner piedras preciosas. Así es que, ¿te gustaría que la próxima vez platicáramos un poquito de lo que no es Evangelio Correcto. y que lo malentendemos? ¿Te gustaría? Correcto. ¿Qué detiene eso? ¿Qué falsos conceptos hacen que el Evangelio sea otro? Correcto. Bien, así es que están ya apercibidos, así es que en la próxima vamos a tener. ¿Te quieres orar para despedir? Abba Padre, gracias por Jesucristo, Señor. Gracias porque tú has permitido que oídos que están atentos a lo que estamos diciendo y ojos a lo que están mirando que nosotros exponemos, tú los estás abriendo como hiciste con los discípulos para que entendieran. Gracias por toda esta verdad. Ayúdanos a proseguir. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Que sean bendecidos ricamente.